Hola, ciudadanos y consumidores de Javi Memo, nuevamente con ustedes. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te quedas tú? Me estaba riendo porque estoy bien, estoy muy bien. Además estoy agradecido. Por el gato ronrón. Debemos estar agradecidos porque la presidenta ha visto nuestro podcast de los gatos y se animó a cantar el gato ronrón. Entonces, ¿Canta bien? No, canta realmente mal, como muchas de las cosas que está haciendo este gobierno. Pero ya, después vamos a hablar de ese capítulo. Y justamente, ahora que las cosas están más complicadas en el país, tú y yo conversábamos de la necesidad de tener, pues, héroes, ¿no? O sea, esta gente que defiende a los ciudadanos de tanta violencia, tanta corrupción, tanta delincuencia. Y creo que esta noche debemos hablar, pues, de los superhéroes, ¿no? Tú tienes una data bien bacán Sí, queremos que la vamos a mostrar. Sí, que claro. es una encuesta de Ipsos de algunos años, pocos años. Claro. Pero sí, me parece interesante hacer nuevamente este juego de ping-pong. Sí, pues, ¿no? por ahí se anima Empiezo después yo, ¿ah? a cantar. Dale Empiezo tú. yo. Yo me acuerdo que existía, además confundiendo, no sé si es superhéroe, ¿ah? Dale. Pero Ultraman. Ah, ese era, claro, en el Canal 7, en el canal Canal del 7, Estado. canal- Esos son locos chinos, son unos superhéroes chinos. Después, Fantasmagórico. Eso también son chinos. Ahora están muy Super de moda los Ratón, chinos. Super Ratón. Ya, Super Ratón te ha sido al lado gringo, pero sí, era un Claro. ratoncito así como Superman, pero ratón. Y después yo me acuerdo ya haber comprado en el kiosco los cómics de Iron Man, de Superman. Para mí era Batman. Batman para mí es hasta el momento el superhéroe que yo he seguido. Me he visto todas sus películas, de chiquito me disfrazaba de Batman, nada más de chiquito. Y ahora, pues... Y ahora de grande, No, ya no me te disfrazo. has distanciado. Ya No te disfrazas. ya no me disfrazo Pero, para digamos, nada. pero si salen las películas... No, voy a verlas. He vas- visto todas las sagas, ¿no? O sea, Batman es para mí el referente. Además es humano, ¿no? Él no- Sí. El otro viene del no sé qué planeta, Claro. ¿no? El otro tiene un Iron Man. Creo que Iron Man también tienes data de Iron Man. Tiene una cosa en el corazón y le construyen una vaina. Sí. Yo no recuerdo exactamente qué quería hacer de niño como superhéroe, pero ahora que hago el ejercicio, que por los villanos, Ah, los villanos es todo un temazo. te diría el Hombre Araña. Tú tienes un Además villano- la musiquita Claro, del- claro. de ese momento. No, ¿no? y el Hombre Araña nos acompañó mucho, ¿te acuerdas? En la televisión con Peter Carter. Sí. y- Ahora, no me he disfrazado porque creo que no existían disfraces en esa época. No, seguro. No había. Puede ser. Pero sí lo he vivido con mi hijo Nicolás, Claro. que ha tenido varios ¿Y disfraces. a quién quiere? Spider-Man. Spider-Man, claro. Que va a variar. Seguramente Seguro. No, es pasan que, los años. Yo creo que el cine ha contribuido mucho a ese relanzamiento del papel al audiovisual, ¿no? Y ha hecho que explote esto. Y de hecho, que seguro vamos a descubrir, porque nuestro invitado en claro. el tercer bloque nos va a contar de los superhéroes peruanos. Ah, así es. Yo no tenía idea que existían. Ah, y hay todo un montón de gente que dibuja y propuestas bien bacanas. Y yo, por ejemplo, estaba un poco para este episodio leyendo sobre superhéroes. Marvel tiene... espero que la inteligencia artificial no se haya equivocado. Espero que no, porque el número no Porque me el número cuadra, me no suena cierra un mucho. montón. Sí, ¿ya? dale. Pero dice que hay más de 8.000 personajes Relacionados a de Marvel, Eso. relacionados, que son superhéroes, antihéroes, y todos los personajes Pues yo no- suplentes, pues, ¿no? O sea, no hemos todos los visto ni 100. aledaños. Yo no, Así no, es. no. El número me parece... Un poquito... Demasiado creo que se ha equivocado excesivo. tu ChatGPT. Bueno, no te cuento lo de DC Comics, ¿no? Que son Ya, como pero ¿qué 10.000. dice tu encuesta? Porque además yo quiero que le cuentes a nuestros amigos que nos escuchan y nos ven esta lectura del consumidor, que a mí me pareció muy Sí, interesante. vamos a este bloque de lectura de Vale. resultados. La encuesta de Ipsos de hace pocos años dice que los superhéroes preferidos, además debo retroceder, ¿a cuántos peruanos, llámese hombres y mujeres, por supuesto, le gusta este tema de los Ah, cómics cierto, y le claro. gusta este tema de los ¿Cuánta gente superhéroes? está metida en eso? El 60%. Ah, mira. Está bien, Es es un una buen muy buena número. cantidad. ¿No? Al 40% le es indiferente. Claro. ¿De acuerdo? Entonces podríamos pensar pues, que hay un público objetivo del Sí, 60% que interesante, ¿no? asiste al, Es que más asiste al mujeres, cine. más hombres que Hay mujeres. un poquito más de hombres que de mujeres, pero lo interesante es que tú hacías la pregunta hace 30 años atrás y era básicamente un tema masculino. Sí, mucho más masculino. No era femenino. Y bueno que Lo haya- mismo, haya el mismo crecido- efecto ha pasado con los juegos de consola. Claro, Hace también, 20 claro. años era más masculino. era básicamente Y masculino. ahora hay Hoy toda una tienes comunidad femenina buenísima que está tienes metido. al Claro. género femenino Claro. compitiendo de igual, Igual. incluso hasta en los eSports, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, volviendo a los cómics,
me parece algo interesante. Los mayores, no voy a decir de qué edad, los mayores te responderían Superman y los superhéroes tradicionales, el Hombre Araña, Thor, Hulk, en fin. Tenemos esa data y la estamos mostrando además Claro en que sí, pantalla. en este momento se está viendo. Pero también está el corte a los nuevos consumidores, a los chicos, a los adolescentes y los jóvenes. A los millennials. A los millennials, los centennials. Vale. Y ya cambió el orden. ¿Cuál La es? gente prefiere a Batman, prefiere a Iron Man. Mira tú. Batman, Claro. que tiene una infinidad de años, ¿no? Sí, claro. Pero, digamos, si tú haces el neteo, está Batman, Iron Man, Superman, Spider, en fin, ¿no? Pero claro, sí hay diferencias en la preferencia por género, por categorías etarias, digamos, ¿no? Por grupos de edad. Mi lectura es la siguiente. ¿Por qué Superman en estos tiempos podría haber delegado su primer puesto? Porque además hay que decir que Superman ha sido el superhéroe. Ha sido el clásico, ¿no? Sí, clásico. El que nos ha acompañado muchísimo. No sé si es el primero, no creo que haya sido el primero lanzado. No lo al descarté. mercado. Si hubiéramos hecho encuestas hace 30 años seguro, ¿no? 40 Pero, años. pero digamos, pero en el planeta se me ocurre que ha habido algún otro superhéroe lanzado, pero Vale. el de mayor inversión en marketing promocional, comercial, etcétera, etcétera, ha sido Superman. ¿Ya? Con lo cual uno coincide Sí, sí. con la estadística que Superman haya salido primero, bacán. Yo tengo una lectura de por qué hoy Superman en el Perú, al menos, ha cedido posiciones. Yo creo que hay un tema interesante que además yo le doy una lectura más estratégica para las marcas, ¿ya? Digamos, yo creo que la reflexión después la termino hablando Dale. por el lado de Sí, las no, a marcas. mí me encantó tu... ¿Cuál es mirada. la diferencia? Sí, porque tú me decías que estaba fumado. No, te dije que te has ¿Cuál es la fumado. diferencia entre Batman y Iron Man y el resto? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Entre Batman, y Iron Man Iron y el Man. resto. que son humanos. Ese es uno. Ese Son es humanos, clave para mí. no son superpoderosos, No vienen de un pueden planeta, morir, claro. no vienen de otro lado y que Ellos mueren. mismos han hecho sus armas, sus Exacto. armas, sus pistolas. Lo segundo es que tienen algo en común, son millonarios. Sí, los dos son Los, millonarios. los Ya, otros no. Está bien. ¿Ya? Tercero, ellos son poderosos o hacen el bien o como quieras llamarle, gracias a la tecnología. Sobre todo Iron Man. Pero igual el otro. Sí, también tiene su... Entonces, parte de sus, digamos, implementos de su equipo es tecnología. No es un poder Claro, que te que- dio, claro, que va con ¿me el tema entiendes? de la- El uranio, ¿no? Claro. Ya. Lo cuarto y lo más interesante es que tienen defectos. Como todos Como los humanos, claro. tienen defectos. Uno es, de hecho es el caballero negro, me voy a inventar la respuesta, pero pues tiene un pasado que mataron a los padres, entonces le surge pues esta La suerte de venganza, odio, de sí, venganza, qué sé claro. yo, y tiene sus traumas de niño. Y Iron Man tiene pues es drogo, borracho, Bueno, mujeriego, egocentrista, etcétera, etcétera. Pero al final los dos concuerdan pues en que querer hacer... que el bien es lo que debe primar. Exactamente. Entonces, lo llevo ahora a un tema de población, pues, ¿no? ¿Por qué hoy los peruanos podrían estar viéndose mejor reflejados ahí? Porque son humanos y tienen defectos, pero porque además hay una pasión por la tecnología. Hoy en día Claro, cada amamos vez la más. tecnología, ¿no? El que no te despegues del smartphone y de la tablet es parte de eso, ¿no? En el Perú todavía todos queremos ser millonarios, por eso juegas pues las loterías. O sea, hay una serie de características que te hace que tú te identifiques con estos personajes. Para cerrar, porque hay que darle espacio al Viene invitado. nuestro invitado. Para cerrar. ¿Cuál es el beneficio para las marcas? Yo creo que la lectura de las marcas es que el consumidor no está esperando marcas superhéroes, está esperando marcas más humanas. Más mortales. Marcas que, por supuesto, que se Más equivocan, cercanas. pero marcas que pidan disculpas. Claro. ¿No? Y la manera de conectar es esta, es conectividad, es humanidad, ¿no? Es tecnología, o sea, ahí hay podríamos conversar bastante No. más, pero creo que el mensaje está claro. No, buenísimo. Si quieres conectar con el consumidor peruano, tienes que apostar por lo que está pidiendo, ¿no? Humanidad, horizontalidad, etc. ¿no? Entusiasmo buenísimo, Así ¿no? que- a mí, no, tu argumento de que, por eso la decisión de hacer este capítulo, me pareció muy interesante esa mirada que le has dado al por qué preferimos a Batman que a Hulk. Y me quedo con una. Me ¿Cuál? quedo con una, ¿no? La No, última. la suelto. A ver, dime. En el nivel socioeconómico E, para los que no sepan, son los que... Extrema pobreza. La extrema pobreza son los que de alguna manera no la pasan bien, ¿no? Más No complicado. llegan a cubrir ni siquiera las necesidades básicas.
hay una característica. También hay una infancia, también hay sueños, por supuesto, ¿no? También prefieren algo, pero resalta algo que no resalta en todos los otros niveles económicos. Y el Increíble Hulk. El Increíble Ahí Hulk, sube la su porcentaje. asociación, sí. La asociación con el Increíble Hulk es que ellos se ganan el día a día, pues. Claro. No sabes lo que va a pasar mañana. Y en los peores momentos, hablo de la población, del ciudadano, en los peores momentos sacan lo mejor de sí, sacan ese poder que necesitan como para subsistir. Claro. Yo creo que esa es la lectura e Podría interpretación de por qué se identifican algunos con el hombre verde. Perfecto. Bueno, vamos a hacer pasar a nuestro invitado para que nos cuente Sí. los superhéroes peruanos y los antihéroes peruanos. De hecho que sí. Bueno, continuamos con el episodio, Memo. Tenemos invitado a Javier Arévalo. Él es un escritor apasionado de una serie de cosas, pero principalmente sobre cómics. Y por eso lo hemos invitado. Bienvenido, Javier. En off ya nos habías comentado, por supuesto, que habías creado, voy a decir superhéroes, pero son superhéroes no. Son superhéroes, antihéroes. Pero son antihéroes. O sea, explícanos eso. Claro, los superhéroes siempre son monstruos, ¿no? Por más que venden la imagen de que es un ser que va a protegernos, detrás de ese protector que tiene un poder sobrenatural, hay un monstruo que puede destruirlo todo. Entonces, los que hemos quedado nosotros acá con dibujantes peruanos, cada uno de ellos tiene ese lado oscuro en el que puede destruir todo. No es su intención. Pero lo hace. Hay un efecto colateral que siempre puede pasar. Claro, por ejemplo, uno de los personajes extrae energía del mundo, de la vida. Entonces, cada vez que actúa, si el archienemigo es mucho más poderoso, ella va a tomar energía de la tierra y va a destruir todo lo que está cerca de él, enferma a la gente. Pero esos daños colaterales son de alguna manera comprensibles frente al monstruo que está al frente, que puede destruir efectivamente todo, ¿no? Ahora, tú eres etiquetado como monstruo, pero no es que hay un... O sea, cuando dice monstruo, uno piensa pues en una cosa... Claro, algo deforme, un solo ojo, claro, el archienemigo siempre está monstruosidad, digamos, no sé cómo decirlo. Claro, ¿no? pero es una etiqueta, no es que al dibujarlo o al representarlo no es que es un monstruo. No, sino es el personaje sobrenatural, ¿no? Que va por su poder, va a hacer terminar. Claro, por ejemplo, en la Biblia, la idea del ángel es que es monstruoso también. O sea, nosotros nos han representado ángeles hermosos, un ángel bonito, ¿no? rubio. Pero en realidad en el Apocalipsis es un monstruo con una serie de rostros, ¿no? Entonces, el superhéroe, al ser no un ser humano normal, acaba siendo una monstruosidad, por más bello que se presente, ¿no? Generalmente los personajes de superhéroe, porque esta es la tradición norteamericana, son musculosos, las chicas son muy sexy, son muy pechugonas, ¿no? Pero a pesar de eso, Wonder Woman es un monstruo, ¿no? Porque el poder que tiene es inconmensurable, ¿no? Claro. ¿Cuál es? Sí. Perdóname, tú has creado, en off también nos contabas de uno de tus personajes, creo que es súper representativo, el Guachimán, ¿no es cierto? Sí, ese lo creó Luis Morocho y yo he escrito el guión para ese personaje, ¿no? Y por ejemplo, su primera intervención, que es un chico hijo de un ser interdimensional que lo tiene con una profesora, ¿no? Que es una sindicalista, pero viven en las montañas como para preservarlo del mundo, pero el mundo se acerca, narcotráfico, explotación, minas ilegales, entonces él quiere vivir con la gente. Entonces lo mandan a digamos que vive en San Juan del Lurigancho, en una pensión, una señora que tiene un bodega. Lo primero que descubre es que la extorsionan, ¿no? La extorsión a los bodegueros. Y él, su primera intervención para evitar que esta pandilla siga fastidiando a la familia, él descubre que estos pandilleros le pagan a la policía, ¿no? Y en su intervención para recuperar el dinero empiezan los balazos y muere un policía, ¿no? Entonces, esos son los efectos colaterales, ¿no? Él no tiene derecho alguno, digamos, en una legislación de producir la muerte de alguien, ¿no? Pero ocurre. ¿Él tiene algún poder? Sí. Es un poder que empieza a descubrir. El tipo empieza a generar poder también, demandando energía del entorno, ¿no? Él mismo no sabe hasta qué límite llega su poder. Y de hecho es una parte de toda la secuencia. Y está en la comunidad protegiendo, obviamente, él simplemente se ha ido a estudiar. Está en una universidad, por ejemplo. Pero en el día a día va a terminar pasando eso, asumo. Por ejemplo, les roban a los chicos. Claro. ¿no? La computadora. Entonces él, para que no sepa quién es. la relación con lo que decías al último de Hulk. Esta gente combativa, ¿no? Que está a veces desprotegida y que se necesita. Qué interesante esa mirada, además,
tan real en este momento, ¿no? Esto que hablas de la extorsión y todo lo demás. Está conectada a la realidad política, social y cultural de nuestros países, ¿no? Que eso ha sido también una forma de que los cómics han denunciado, ¿no? Ha sido una forma en que la gente se ha enterado de tantas, a veces, denuncias o de problemas que había, de una forma cercana, amigable, para que la gente lea, para que la gente... El cómic, la historieta como herramienta para la promoción también. de lectura, hacer comprensión es formidable. Claro. ¿No? En parte también porque generalmente el cómic tiene humor, ¿no? No nos imaginamos a Spider-Man sin hacer chistecitos, ¿no? Claro. El que no hace chistes es Batman, ¿no? Pero Robin está ahí para hacer chistes, o los otros personajes, ¿no? Que tratan de burlarse de él, por ejemplo, porque él es súper serio, ¿no? Está todo enfocado, ¿no? Los otros tratan de aligerarlo. Pero no pueden salir, ¿no? Cuando me decían, va a haber el puerto Chancay, o sea, ahí hay que poner a Batman porque todos los puertos son corruptos, claro, ¿no? claro. Ahí se instalan las mafias, ¿no? Entonces, Lima ya es casi la ciudad gótica, compadre. O sea, es una cantidad de delitos y de personajes ahí, mafias y todo lo demás. Pero el mundo es así. Sí, en no realidad es exclusivo de Lima. Claro, los puertos son eso, ¿no? Siempre hay tráfico por ahí porque por ahí llegan las cosas, ¿no? Claro. Sí, a mí me ha sorprendido saber que tenemos superhéroes en el Perú, Claro, pero no lo sabía. claro. ¿Qué cosa está faltando? Es una industria. Es como lo que les contaba. Yo me reuní con estos dibujantes cuando ellos me dijeron, ¿por qué nuestros textos, algo pasa? Los leí, es que no somos escritores. Y en la industria hay un guionista, Claro. hay un dibujante, hay un Son colorista. muy amateurs y creen que ya tienen que juntarse un equipo. Una industria Así amateur es. ocurre porque precisamente no hay industria, ¿no? Por ejemplo, ahora en el Perú, yo diseñé el plan lector en el 2006. Ahora tú vas a cualquier región y hay editoriales para plan lector, para escritores locales. Un escritor me dijo, pero ¿has visto que algunos publican porquerías? Pero así es la industria. No todas las películas son buenas. Claro. De 30 Hay de películas, todo. hay una que sale más o menos, Sí. ¿no? Entonces, pero ya hay industria. En el Perú ya hay un cine, por ejemplo, provinciano, ¿no? Empieza a generar un público. Pero la historieta es muy costosa. Sentar a un escritor, a un guionista que produzcan algo es muy costoso. El papel no. La impresión puede, pero que un tipo dibuje, otro pinte, otro haga las letras. Y el guión, ¿no? Y la el guión. historia, claro, que es tan fundamental. Entonces, no tenemos una industria. Nadie publica cómics, ni siquiera lo han metido a plan lector. Se lo he propuesto porque a los chicos, yo tengo un proyecto de lectura que crea comunidades lectoras y ponemos comiteca y los chicos van de frente ahí, ¿no? Entonces, pero los colegios son muy conservadores. Claro, porque hay un concepto de aprender divertido, pues, ¿no? O sea, aprendo jugando, leo divertido, porque es una muy buena Sí, claro. inversión. Sería una... El cómic es una herramienta poderosísima de promoción de lectura, de animación a la lectura. Ahora cuando hay cada vez más complicada gente que no les gusta leer, no leen textos largos, hay todo un 7 rollo de ahí. cada 10 peruanos tienen problemas para comprender un texto. Sí, Por claro. eso también el kiosco sufre, porque obviamente no son lectores, no Sí, están pues, acostumbrados. claro. Entonces, pero lograr que se acostumbren a leer es acercarles textos que puedan leer, que esté en un vocabulario adecuado para ellos. Y la historieta es visual y texto, ¿no? Claro. Te invita a querer saber qué dice allí. Por eso es tan impactante para los niños. Y también hablamos fuera esto de que mi generación, yo tengo casi 60 años, hemos pagado por leer. Nos íbamos Es al verdad, kiosco y alquilábamos nuestros chistes, ¿no? Sí, claro, Sí, había es verdad. kioscos solamente para alquilar, o sea, tú ibas y buscabas el siguiente, pero no tenías la capacidad de comprarlo y te lo alquilabas para seguir la historia que ahora obviamente la puedes encontrar con mayor facilidad, ¿no? Y se ha vuelto mucho audiovisual también, que eso ha transformado el concepto de la historieta o del superhéroe, lo que comenzamos Mira, a hablar, ¿no? En realidad sigue consumiéndose en los países donde hay industria. Europa tiene una industria enorme de cómic, no de superhéroes, es otro tipo Ya. de producción del cómic en Europa, el humorístico, el infantil, el juvenil, la novela policial. Pero en Europa, en Estados Unidos, el cómic sigue vendiéndose, sigue siendo muy popular, hay mucha comiteca y acompaña a los lectores, ¿no? Y también hay esta generación de viejos que vemos películas de superhéroes porque Claro. nacimos con los superhéroes también a la lectura, les tenemos cariño, ¿no? Yo voy con mi hijo al cine a ver películas y siempre decimos,
Ay, no, ya. Vamos a seguir viniendo. Ya no podemos evitarlo. Queremos volver a ver la aventura. Claro, son Es una fans, historia- es una historia Que no termina, pues. así es, son cosas que además creo que hay que agradecer que compartas eso con tu hijo, ¿no? Y darle esa mirada. De los superhéroes de Marvel y los de DC Comics, ¿cuál elegirías? Pero ¿Cómo más dirías que- como tú? No como ¿Cuál es? escritor, no como guionista, sino como... Sí, Batman siempre ha sido mi... Batman ha sido- siempre O ha sea, sido mi DC preferido. es más la esencia y lo otro se prostituyó de alguna forma. No, todos han tenido etapas, ¿no? Y depende, hay momentos en que aparecen unos guionistas que le dan una vuelta al personaje y ahí salen unas líneas, ¿no? Ya. Pero básicamente personajes son infantiles. Si tú lees los primeros que hacía Marvel, es muy infantil ya, ¿no? Los personajes son casi bobos a veces, muy ingenuos, ¿no? Todo eso se ha ido agudizando porque también el lector ha crecido, ¿no? Pero, por ejemplo, los clásicos debates entre mis dibujantes es si crees que de verdad, por ejemplo, ¿cómo es? La Guerra de las Galaxias, ¿cómo le dice? Vas a tirar bombas hacia abajo, si están en el espacio, las bombas no caen. Pero hay una escena que es así. Y hay otro dibujando y dice, ¿pero por qué te preguntas eso? Claro. Yo, por ejemplo, me pregunto, cuando creé el Guachimán, el personaje de Luis Morocho, cuando hice el guión, dice, ¿dónde se cambia? Y él me decía, pero ¿eso por qué te preguntas? Nadie se pregunta dónde se cambia Superman. Claro. Pero yo sí. Entonces él sí lleva su mochila. Y después Ah, Spider-Man Superman se cambiaba en los callejones. No, se quitaba la ropa, nada más. Simplemente se quitaba la ropa. lo tenía toda... Claro, Claro. todo listo. Pero como ha evolucionado el personaje, ahora Spider-Man lleva una mochila, deja pegada su mochila Sí. y después regresa a cambiarse, ¿no? Antes no importaba. No importaba. Era como, ya soy, ¿no? O en los dibujos animados, Thor golpeaba su bastón y ¡pum! Se convertía en Thor, ¿no? Todo eso, bueno, pues como él es un poco mágico, funciona, ¿no? Porque hay magia también dentro de estos superhéroes. DC es más oscuro, ¿no? Batman es oscuro, aunque también tiene sus versiones más infantiles. Esta serie que sacó en Holanda en los 60 era un Batman totalmente anti Hippie, claro, ¿no? era muy divertido, Sí, ¿no? sí, era y muy- ese es el a ver, Batman con el que yo Así crecí, es, ¿no? sí, claro, que hemos crecido Es mucho. un buen tema. Sí, Los yo creo, superhéroes, que, villanos. yo creo que hay que hacer un segundo capítulo. Siempre decimos lo mismo. Te agradecemos muchísimo, Javier. ¿Dónde te podemos encontrar? Cuéntanos el proyecto, creo que tienes uno a Portas. Sí, vamos a salir precisamente en alianza con Perú 21, vamos a lanzar los 4 personajes, que son Enet, Escorpiona, el Arcángel y Buenísimo. Guachimán. Vamos a ir a kioscos y vamos a ver si podemos colocarnos bien, porque salimos antes de la pandemia con el Guachimán. El Guachimán se ha hecho muy conocido, de hecho su dibujante ha trabajado para Marvel, el otro dibujante está Caramba. trabajando para DC y para... Qué bueno. Sí, peruanos trabajando para esa industria elevan la industria local, ¿no? Y entonces pronto van a salir En estos... septiembre sale Ah, el qué Guachimán bueno. y Escorpiona. Ahí vamos a poder descubrir más a nuestros superhéroes peruchos. Sí. Muchas gracias, Javier. Buenísimo, Gracias a gracias. ustedes. Hasta la próxima. Chao.